El ecualizador es el elemento que permite modificar a nuestro gusto la curva de respuesta en frecuencia de nuestro sistema de audio. Esta modificación la realiza con el empleo de filtros que alternan la señal recibida. Hay tres tipos de filtros: filtros pasabajos, filtros pasaaltos y filtros pasabandas. Dependiendo del tipo de modificación que efectúan sobre la señal recibida, designamos varios tipos de filtros. Filtros pasabajos. Son filtros que dejan pasar las frecuencias bajas y se oponen al paso de las altas. La frecuencia de corte inferior es de 0 Hz, ya que permite pasar todas las frecuencias por debajo de un determinado valor. La frecuencia de corte superior es la frecuencia máxima que dejará pasar el filtro. Filtros pasaaltos. Son los opuestos a los anteriores. Pasan las frecuencias altas e impiden el paso de las bajas. El corte superior es infinito y el corte inferior es la menor señal que pasa. Filtros pasabanda. Son los filtros compuestos de los anteriores. Mientras en los dos casos anteriores existía una zona de bloqueo de la señal y otra del paso de señal, en estos filtros existe una zona de paso de la señal que está comprendida entre dos zonas de bloqueo. Permite el paso de todas las señales cuyas frecuencias se encuentran comprendidas entre los límites. Estos son los límites anteriores de corte superior e inferior. Las frecuencias que se encuentran dentro de este margen no superarán el filtro. El filtro pasabajos fijará la frecuencia de corte superior y el pasaaltos la inferior. ¿Cómo ecualizar la voz? La ecualización es el proceso que permite matizar las frecuencias de la voz de una persona o de un instrumento musical. Aquí escucha un ejemplo de una grabación desafortunada de voces. They've lost more than a tear, deeply wounded, full of fear, vibrant with spirit and soul again. Ahora he atenuado el área problemática en la banda de medios bajos. They've lost more than a tear, deeply wounded, full of fear, vibrant with spirit and soul again. En el resultado, suenan ahora las voces más libres. La banda de medios bajos no debe debilitarse. Aquí está la calidez, sobre todo de las voces masculinas. Con la banda de medios hasta 2 kHz se controla el sonido nasal. En voces masculinas a partir de 2 kHz y en las femeninas a partir de 3 kHz se apoya la claridad del lenguaje con un realce ancho, es decir, con factor Q bajo. Un ligero apoyo en esta área es estándar, ya que la colocación de voces en el centro fantasma, es decir, cuando los volúmenes de izquierda y derecha son iguales, crea un efecto de filtro de peine por atenuación de la cabeza del oyente, que debilita precisamente estas frecuencias. Si en comparación se oye una señal de un altavoz central desde adelante, la señal penetra uniformemente y sin desviación al oído izquierdo y derecho. Con reproducción simultánea del canal izquierdo y derecho, aparece una diferencia de tiempo, ya que la señal del altavoz izquierdo llega con un cierto retraso y con menos nivel al oído derecho, y se añade a un efecto de filtro de peine con la señal derecha y viceversa. Escuche cómo actúa el realce añadido sobre la claridad del lenguaje. They've lost more than a tear, deeply wounded, full of fear, vibrant with spirit and soul again. Las frecuencias entre 6 y 8 kHz son sensibles. Aquí se encuentran los seseos. Los realces en los sonidos sibilantes siempre se harán con gran cuidado de forma decente y con banda ancha, y eventualmente en concordancia con un reductor de sibilancia o de-esser. Podrá crearse una claridad con un realce suave de agudos a partir de los 10 kHz en adelante. Aquí se utiliza mucho el filtro shelving. Para la edición de bandas agudas son muy recomendables los ecualizadores que trabajan con sobremuestreo y suenan suaves. Los ecualizadores Pultec y Precision de UAD1 trabajan ambos con sobremuestreo y suenan muy sedosos. Para terminar, escuche la voz original en comparación con la edición general mencionada. They've lost
lost more than a tear, deeply wounded, full of fear, vibrant with spirit and soul again. Pero la ecualización es algo subjetivo. Cada oído tiene características propias y escucha de manera diferente. Lo que para uno suena agudo, para otro estará sonando muy grave. A más de lo subjetivo, tengamos en cuenta que cada voz es diferente a las demás. No podemos fijar una ecualización permanente para el mismo locutor o locutora, porque un día llegará con la voz agripada o más nasal y tendremos que ajustar de nuevo el ecualizador. Tipos de ecualizadores. Hay ecualizadores físicos, como las consolas, o virtuales, que son los softwares. Ambos funcionan de forma similar y los podemos dividir en tres tipos. Los shelvings son los más básicos. Disponen de un control que girando hacia un lado suben los agudos y hacia el otro suben los graves. Algunos modelos, un poco más evolucionados, separan las frecuencias en 3 o más bandas para que actuemos con independencia en cada una de ellas. 2. Ecualizador paramétrico. Estos son más complicados de usar, pero consiguen una ecualización detallada. Por cada frecuencia tenemos 2 botones. Con uno seleccionamos la frecuencia sobre la que vamos a actuar y con el otro aumentamos la ganancia y la frecuencia elegida. 3. Filtros, que son los pasabajos, los filtros pasaltos y los filtros pasabanda, que son los antes ya mencionados. Ecualizar voces en la grabación. La voz humana tiene su peculiar rango. Hay frecuencias que llamamos centrales, que van desde los 80 Hz hasta los 1000. Son aquellas donde se encuentra la fuerza en el cuerpo de la voz. Para cada género, los estándares más comunes son, en hombres, de 100 a 150 Hz y en mujeres, de 200 a 250 Hz. Al ecualizar, actuamos sobre las frecuencias de dos maneras. Una es la atenuación, donde restamos o quitamos las frecuencias que tenemos en exceso. La contraria es la ganancia o suma, donde añadimos frecuencias que faltan a nuestra voz. Las voces masculinas son graves. Si el locutor tiene un vozarrón, le bajaríamos los graves hasta que escuchemos una voz con cuerpo, pero que no retumbe. ¿Cuánto bajamos? Es cuestión de oído. No hay una regla exacta. En mujeres, las voces femeninas tienden a ser más agudas a la hora de grabar. Las voces femeninas tienden a ser agudas. A la hora de grabar atenuamos un poco las frecuencias alrededor de los 6 kHz. Si aún se sea demasiado, pronuncia las S excesivamente, colocaremos el micrófono un poco ladeado. En una variación de la respuesta en frecuencia de la zona antes y después de la ecualización, aquí podemos observar un claro y simple cuadro donde están las frecuencias antes y después de haber grabado.